Más allá de las críticas que uno pueda tener, por supuesto, legítimas respecto al Congreso de la República, es innegable que el Parlamento es el foco del debate político. Y siempre nos gusta tener en el programa a representantes de varios partidos para hablar de coyuntura política y entender cómo desde sus bancadas, desde sus partidos, desde sus espacios políticos están entendiendo la realidad política y cómo miran el Perú hacia adelante. En ese sentido hemos invitado hoy al congresista Pedro Martínez. Él es integrante de Acción Popular por Arequipa y creo que va a ser válido tener a un congresista que no solamente viene de una de las regiones más importantes, emblemáticas de nuestro país, sino que además viene de Acción Popular, el viejo partido de Fernando Belaúnde Terry. Congresista Martínez, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted. Tengo varios temas que quiero conversar con usted. En principio, para mí ha sido una sorpresa ver ayer al gobierno de la presidenta Boluarte sentirse un poco agobiado, el gobierno, un poco contra las cuerdas, rostros de preocupación frente al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Denostaron el de Amnistía Internacional, denostaron el de Human Rights Watch, pero este sí creo que ha tocado fibra. ¿Qué lectura tiene usted del informe de la Comisión Interamericana? Es un informe, a mi parecer, totalmente sesgado, tiene un arraigo netamente ideológico, porque ha tratado temas desde arriba, pero no han profundizado el real problema por el cual ha pasado el país desde el 7 de diciembre hasta hace poco. Han conceptualizado temas de racismo, que en el Perú no hay racismo porque somos un mestizaje de diferentes sangres. ¿No hay racismo en el Perú, congresista Martínez? Nosotros no raciamos a nadie. Yo considero que es algo que está metido de repente en el pensamiento de algunas personas, pero yo no he visto muestras de racismo. Dicen que a los que se ha disparado justamente es a la gente de la parte más alta del Perú, en el caso de Puno, Ayacucho, pero eso no es lo real. Bueno, quienes nos amamos a nosotros mismos y quienes amamos al país, yo creo que no podemos sentir esa diferencia de razas, de color de piel, porque, ¿sí?, vuelvo a repetir, somos de todas las sangres. ¿Usted cree un sesgo por la parte de la lectura de lo social y del racismo? ¿Qué más? El tema habla de los recursos naturales que son mal utilizados, que no favorecen a las comunidades indígenas de esa zona, y es totalmente falso. Todas las mineras que están trabajando en la parte de la sierra peruana, todos ellos aportan un bono, digamos, para los pobladores. Entonces, de alguna u otra forma, esto beneficia al Estado porque pagan, contribuyen con el canon minero, que luego sirve para hacer carreteras, hospitales, escuelas, y contribuye para el desarrollo de la comunidad porque reciben un bono directo. Entiendo. Solo para terminar el tema del racismo, no debemos olvidar que una de las conclusiones del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación señalaba que más del 70% de las víctimas del conflicto habían sido pobres y quechohablantes. Y esa no era una casualidad. El informe señalaba que había unas Fuerzas Armadas que en los excesos cometidos tuvieron un sustrato de racismo hacia aquel poblador serrano, ignorante y pobre, y que esto habría sucedido también en este proceso. ¿Cree usted en esa posibilidad o siente que tampoco es válida? Es una posibilidad que ellos la consideran, pero que sigue reventando el corazón de muchísima gente, que sigue ensalzando el odio, la violencia entre nosotros los peruanos. ¿Por qué? Yo no creo en el racismo. Mi primer amor apellida Condori, mi mejor amigo apellida Quispe. ¿Dónde está el racismo? Por Dios, el racismo está en las mentes mediocres que siguen pensando que tenemos que dividir al país para cosechar réditos políticos con este tema de la raza o de la cuestión económica del país. Queda claro su punto de vista, discrepamos en ello, pero válido, entiendo que usted mira hacia el Perú y así lo entiende. Y lo otro es, si yo agarro una brocha, estoy haciendo una suerte de metáfora, y saco del informe estos elementos que usted considera sesgados, ¿no cree que hubo una masacre en Puno cuando mueren 17 peruanos o en Ayacucho cuando mueren 10, todos ellos por bala policial o bala militar? ¿No cree que hubo matanzas extrajudiciales, como dice el informe, más allá del sesgo? Extrajudiciales no. Tal vez, y esto
lo digo a criterio propio, no del partido ni del Congreso de la República. Por supuesto. Cuando hay una revuelta social, cuando el caos ha generalizado tanto y cuando no es un tema de sociedad el que lleva a este tipo de vandalismo, sino es un tema de ideología, lamentablemente no se pueden atribuir hechos a el que va a tratar de recuperar el orden. Ha habido una violencia terrible. Y violencia que yo la he sentido porque salí a las calles a ver, o sea, ¿por qué tanto odio, tanto resentimiento en estas marchas? Y no podían ver policías, los agredían, les mentaban la madre, los trataban de 1001 adjetivos. Yo ingresé, la policía me tuvo que sacar porque yo no concibo que nos ofendamos tanto, que estemos clavándonos el puñal constantemente. El país, con este tipo de revueltas y con este tipo de informes, nunca va a encontrar reconciliación. Se genera un espacio para la reconciliación y la verdad. ¿Qué reconciliación si constantemente estamos abriendo la herida? Es que cuando el Estado hace el uso de la fuerza que como ciudadanos les concedimos para nuestra propia seguridad y terminan usando esas balas en nuestros cuerpos, hay que decirlo. Aunque duela, aunque divida, pero hay que decirlo. A ver, ¿para qué declaramos el estado de derecho? ¿Para qué declaramos el estado de emergencia? En el estado de emergencia se permite el uso de las armas para controlar estos desbordes sociales que generan muerte, que generan dolor, que generan daño económico, que generan todo este espacio en el cual se hace un caldo de cultivo para aquellos que quieren seguir disociando el país. No debemos permitir que hayan este tipo de caos sociales y para eso la presencia del Estado es fundamental en todas las comunidades. ¿Y usted cree que el conflicto se diluye a balazos? No, definitivamente que no. No es cierto. Por eso, porque deja heridas, porque deja viudas, porque deja huérfanos. Deja muchísimo daño y ese daño se puede evitar. Y la mejor forma de evitar es hacer una gestión de cara al pueblo en beneficio de la sociedad para que la ideología luego no utilice este caldo de cultivo de la gente resentida, de la gente dolida y la saque a las calles a generar estos actos de violencia. De acuerdo. Dejo el tema Comisión Interamericana, lo llevo al tema de la crisis migratoria en la frontera sur. ¿Es para usted un acto inamistoso por parte de Chile haber expulsado a estos ciudadanos venezolanos, colombianos y haitianos y haberlos dejado en nuestra frontera? Definitivamente. Y aquí hay un tema creo, la canciller debió dialogar con el canciller chileno y no permitir... mucho antes de la crisis, digamos. Estamos en esto desde el 2017, si no me equivoco, y estamos siendo muy permisibles, estamos siendo muy contemplativos. Los que han venido de afuera, si bien es cierto, algunos ejercen hasta profesión, porque están trabajando en el país, ejercen un trabajo que de alguna u otra forma ayuda a contribuir sus condiciones de vida de ellos y también del país, porque están trabajando. Pero la gran mayoría ha venido a delinquir, a violentar, a extorsionar, a sicariato. La gran mayoría. De 1,5 millones de venezolanos, la gran mayoría ha venido a delinquir. La gran mayoría. ¿De dónde saca usted una información como esta? Vivo en Arequipa. Hay muchísimos restaurantes en Arequipa, en Arancote, en diferentes sectores. ¿Quiénes van a extorsionar a esa gente para pedir un cupo supuestamente de cuidado al negocio? No son peruanos, amigo. Antes el que nos limpiaba la lunita del carro era un peruano. Ahora ya no es un peruano. Señor Martínez, bajo esa misma lógica... Nos vendía el agüita, el refresquito, era una peruanita. ¿Dónde están nuestros paisanos? Pero, Martínez, si es cierto lo que usted sostiene, los 800.000 peruanos en Paterson, los 200.000 en Madrid, el 500.000 en Buenos Aires, también tendrían que ser leídos como migrantes con esa lógica por los estadounidenses, españoles y argentinos. Es decir, ¿cómo podemos decir que migración y delincuencia es lo mismo cuando van por cuerdas separadas? No, nadie ha dicho que migración y delincuencia es lo mismo. Lo que yo he indicado es que de los que han venido al país, la gran mayoría han venido a delinquir, han venido a ofender, han venido a manchar las honras de los peruanos. Claro ejemplo está en eso. O sea, ¿dónde está la gente que trabaja en las calles en el país? Está doblando la cintura en el campo. ¿Por qué el que viene de afuera no va a trabajar al campo también? No, va también. Va también. Lo que pasa es que, claro, 1,5 millones es un montón. El peruano, cuando va a los Estados Unidos a trabajar en un restaurante, en un hotel, en un centro de juegos, no va a ofender a la gente si es que no se deja limpiar las lunas.
pero vamos a limpiar las lunas con decencia, con delicadeza. Si usted no le permite que le limpien la luna, le clavan un escupitajo o lo ofenden, y lo he sentido en carne propia. ¿Entonces cree que Chile sí comete un acto inamistoso? ¿Cómo resolvemos la crisis del sur? Primero, por el Perú, por la frontera de Tacna, ¿han ingresado estos amigos de Venezuela a Chile? ¿O han ingresado tal vez por Argentina o por Bolivia? ¿Por qué nos mandan siempre, y que me disculpen los amigos extranjeros, por qué la lacra la mandan al Perú? ¿Y por qué somos tan contemplativos? ¿Por qué los que trabajan y producen sí se quedan en Chile y los que han delinquido nos los mandan para el Perú? ¿Nosotros qué somos? Los derechos humanos está bien, yo respeto muchísimo los derechos humanos, pero derechos humanos para todos. Aquí estamos siendo totalmente violentados, vuelvo a repetir, no podemos trabajar. Hay muchos colombianos que tienen sus empresas supuestamente para prestar plata y que arruinan todos los negocios. Y nosotros nos sometemos a ello. ¿Y qué hacen nuestras autoridades para recuperar esa posibilidad de vivir tranquilamente en el país? Y si el argumento de Chile es que para llegar a Chile también tuvieron que pasar por el Perú y se les permitió el pase indocumentados. Habría que ver, vuelvo a repetir, si realmente ingresaron por el Perú o es más fácil ingresar por Venezuela y Argentina. Son un grupo de países socialistas y nos quieren mandar todo al Perú porque el Perú no se está sometiendo a un régimen político. ¿Una trama socialista contra el Perú? Estoy pensando en eso. Y yo creo que muchísimos deberíamos pensar en eso. O sea, Petro, Morales, Maduro están urdiendo y dicen vamos a poner en el Perú todo lo malo. ¿Dónde está la recuperación de estos países? Cada día están decreciendo económicamente, socialmente, y quieren que Perú caiga en lo mismo de ellos. El Perú ha pasado primero por un acto muy violento perpetuado en las calles. Luego hemos pasado ahora por estos avatares de la naturaleza que nos han dado muchísimo dolor a muchísimas familias en el norte del Perú, y ahora en nuestra frontera viene a ocurrir esto. O sea, no son casualidades. Hay un ensañamiento ideológico y político contra nuestro país. No le creo, digamos. No, pero es curioso cómo lo plantea. Para usted hay un plan continental urdido por las izquierdas para atacar al Perú, pero eso es de una sofisticación muy grande. ¿Cuándo se habría tramado algo así? ¿Quién lo dirige? ¿Cómo se arma un plan de este tipo? Desde las comisiones de los derechos humanos y que defienden tanto la vida, debieran defender también la vida de los peruanos. ¿Lo hacen? ¿El sistema interamericano de derechos humanos también defiende a los peruanos? Pero ¿quién nos cuida de aquellos que tienen esa tremenda maldad de quemar viva a una ciudadana peruana? Ese fue un sujeto que tiene que pagar. Un sujeto. Pero es un sujeto, no es el 1.200.000. Un hecho que salió a la luz, y los hechos que no salen a la luz, las niñas que son violentadas, los negocios que son antes de la presencia venezolana no vivíamos esas lacras nosotros también. El tremendo sicariato. Antes jamás habían estas mafias de prostitución. Por ejemplo, yo le hablo de Arequipa, que es la realidad que yo conozco. Usted va al Avelino, ya no hay negociantes, hay prostitutas, y eso duele mucho. Para una sociedad llena de valores y de moral como era nuestra querida Arequipa, hoy duele mucho porque las señoras, las mamás de esos sectores están saliendo a quejarse porque ya es una violencia de negocio sexual en esa zona. Aplica la ley allí donde ésta se vulnere o violente, pero meter a todos en un mismo saco. En un país donde estamos navegando en un océano con un barco viejo sin timón ni timonero, las leyes muchas veces no se aplican. Y es por eso que yo exijo a la Presidenta de la República, al Premier, que trabajen con dignidad y con lealtad en bien del país. No tenemos un horizonte. Sucedió el tema del COVID, se trabajó solo el COVID y lo demás se olvidó, las demás enfermedades no existían. Viene el tema del caos social, todo para ver el problema del caos social y las obras públicas paralizadas. Viene el tema del norte, todo para ahí. Viene el tema de la frontera, todo para ahí. Y el plan Perú. O sea, no tenemos un proyecto un Estado peruano que no está en capacidad de responder a las necesidades de sus ciudadanos, pues. Porque no tienen un proyecto de trabajo que impulse el desarrollo del país sin tener estos tropiezos. Entonces, si es así, el gobierno de Dina Boluarte tiene el país a la deriva. A la deriva. Y casi cogobierna con el Congreso de la República. Y duele decirlo. Duele decirlo porque
Se criticó muchísimo el gobierno de Pedro Castillo y estamos siendo casi copia fiel del gobierno de Pedro Castillo, un gobierno que no ha tenido un horizonte, que no tiene un programa de trabajo como para reactivar la economía nacional, que se ofrece obras por doquier, pero al final no se da el inicio a la obra y no se genera trabajo para la población. Pero ustedes tuvieron la llave en el Congreso de la República para adelantar elecciones y aliviar un poco este suplicio. ¿Qué pasó allí? Ahí viene el tema. Este tema de adelanto de elecciones es simplemente como ya darle una pequeña limpieza al aparato político en el país y volver a generar crisis cada 2 años. Desde que se ha empezado a hacer esta situación de los adelantos de elecciones, ha habido más caos en el país. Ya no hay institucionalidad, ya no hay respeto a la democracia. Entonces, ya no hay capacidad de trabajo. ¿Cuál es la salida? Ingresa cualquier líder que de pronto viene, enamora, cautiva. Somos muy románticos en el país, lamentablemente. Pero si Boluarte no puede resolver los problemas del país y se va a quedar 2 años y ustedes no adelantan elecciones, ¿cuál es la salida? Lo que tenemos que hacer hoy es empezar a interpelar, censurar y buscar elementos que sí tengan convicción, que sí tengan capacidad, que sí estén totalmente calificados. Pero a Castillo interpelaban y censuraban día sí, día no. Esta vez parece alfombra roja al gobierno. Pero los ministros que ponía Castillo... Más allá de eso, de acuerdo, más allá de eso, pero ¿lo hacían o no lo hacían? Definitivamente. No, entonces, ¿cómo hacemos para destrabar una situación de un ejecutivo larvado que no parece hacer grandes reformas y un Congreso que prometió reformas constitucionales y que tampoco nos las ha podido dar? A Castillo se le dio una tregua total casi durante 6 meses. Al menos personalmente yo y muchos congresistas... Pero si acusaron de fraude desde el primer día, hay un fraude inexistente. El hecho de querer gobernar desde una casa en Zarratea y no desde Palacio de Gobierno, el hecho de recibir a diferentes personajes en Zarratea y no en Palacio de Gobierno, es una muestra clara de que aquí algo se quería ocultar al país. Pero eso tiene que ver con el fraude. El Congreso de la República, sectores conservadores, desde el primer día dijeron fraude, se fueron a la OEA, por favor, y no lo recibieron. Por eso es que el grupo de parlamentarios que realmente pensamos en el país y no en una consigna política ni en una bandera ideológica, dimos esta tregua, esta posibilidad de que el presidente Castillo se convierta en el mejor del presidente del Perú, porque había todo. Tenemos capacidad económica, tenemos grandes posibilidades, había tranquilidad en el país, se podía gobernar, pero siempre y cuando se tenga un buen planteamiento técnico para reactivar la economía, para hacer que los sectores menos favorecidos tengan la obra pública a la mano. Pero ¿qué se requería? Un buen gabinete ministerial. Y nunca ha habido un buen gabinete ministerial. Han sido gabinetes llenos de ideología, esos que han generado el odio, el resentimiento y que han permitido que un 7 de diciembre venga el colapso y el quiebre total en el país. Pero Aníbal Torres y todos los demás solo han hecho eso. Pero más allá de la impericia de Pedro Castillo para gobernar y de los posibles elementos que nos podrían llevar a casos de corrupción, desde el otro lado, la acusación de fraude desde el primer día, interpelaciones y censuras un día sí, un día no, la ruptura del equilibrio con la cuestión de confianza entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Es decir, también hubo desde el Congreso, porque no les gustaba un presidente serrano, de izquierda, porque no les gustaba una serie de cosas, encapsular y destruir a Castillo era más importante que el país. A ver, yo lo veo desde otra perspectiva, porque... Usted estaba adentro, además. Lógico. De que hemos sido partícipes de esta triste situación por lo que está atravesando el país, hemos sido partícipes. Y uno no puede ser Pilato para lavarse las manos. Yo tampoco tengo un pelo de Judas. Pero al presidente Castillo, de verdad, creo que muchos le hemos ofrecido nuestro apoyo. Porque yo sí quería internamente que un profesor del campo, que un agricultor como él se vendió políticamente, gobierne bien el país. Yo procedo de una familia de agricultores. Mi padre fue agricultor de campo ajeno, ni siquiera posesionario de tierras. Pero fue un hombre noble, generoso. Y esa reivindicación para el hombre del campo estaba en las manos del profesor Pedro Castillo. Y a mí me dolió mucho cuando empezamos a sentir que era un gobierno totalmente frustrado. Errático, sin totalmente. Capacidad, sin nada. Entonces, esa cosa fea de la política hace que, bueno, confiemos nuevamente en la doctora Dina Boluarte,
que hasta el momento, vuelvo a repetir, yo la vi con mucho brío, con mucha gana, pero hoy está demostrando que no hay capacidad, que no hay decisión, que no hay voluntad, porque cuando hay voluntad, lo demás puede todavía manejarse. ¿Y qué autocrítica haría usted a la labor de acción popular dentro del Congreso de la República? Yo le planteo, mi tesis es que sus votos eran impredecibles, no sentíamos un partido que tenía una línea clara con la cual uno sabía por qué y por quién iba a votar y cómo iba a votar. Y luego viene este asunto de los niños tan enojoso para Acción Popular. Esa sería un poco mi sensación, la de un partido errático. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Totalmente claro, usted lo ha dicho. Hemos sido una bancada sin experiencia, una bancada parametrada, un grupo más pegado a la derecha, un grupo totalmente casi pegado a la izquierda y algunos por ahí que no sabíamos a dónde o a qué horizonte lo querían llevar nuestros correligionarios. Se tomaron decisiones totalmente desacertadas, un apoyo casi extremo al presidente Castillo y por el otro lado una contradicción total al gobierno del profesor Pedro Castillo hizo que esta bancada inmadura de Acción Popular cometa muchísimos errores y el único perjudicado, el único dañado es el partido de Acción Popular. Y eso a mí me duele como acción populista porque yo sí por eso le digo. amo muchísimo esa gran historia, el legado de Fernando Un partido que ha sido gobierno y dos veces además, ¿no es cierto? Como si contamos a Paniagua, por supuesto, ¿no? Claro. La Belaúnde gobernó, le dieron un golpe de Estado, regresó y volvió a gobernar porque la gente entendió que el pensamiento de gobierno de Fernando Belaúnde Terry era el gobierno que todos queríamos en ese entonces. Bueno, yo no he vivido ese gobierno de Fernando Belaúnde Terry, pero la historia lo dice. Y las caras tiernas... Sí vivió el segundo, sí lo vivió, el del 80-85. Pero era muy joven. No lo he gozado tanto como estoy gozando estos gobiernos. Otra sensación que quería compartir con ustedes, que las críticas al Congreso hoy son tan severas, su popularidad es tan baja, que da la sensación que el Congreso se mira hacia adentro y dice, total, si igual nos van a criticar, si igual van a decir que lo hacemos mal, si igual vamos a tener a toda la prensa en contra de nosotros, mejor hagamos las cosas y hacia adelante. Lo planteo en términos de este bono de 9.000 soles. No sé qué cosa. Los trabajadores del Congreso, que son como 3.000, ¿pueden de la caja del Congreso de pronto usar 32 millones para un bono, congresista Martínez? Primero, aquí, vuelvo a repetir, es un Congreso sin experiencia, muy joven, y para llegar al Congreso de la República se tiene que tener experiencia. Por eso es que a veces las decisiones políticas populares traen como consecuencia esto. Debe haber madurez política y la reelección de los congresistas... Esa es toda una discusión importante, ¿no? Para mí debe haber reelección de congresistas, pero de aquellos que realmente merezcan estar en el Parlamento y no que gasten mucha paréntesis, cuando uno ve los niveles de reelección, no eran tan altos como se imaginaba, eran reelecciones muy bajas. Por eso. Así es. Solo el bueno se queda y el malo se va a su casa. Así es. Segundo, aquí hay un tema que el presidente del Congreso debiera aclarar. Es una negociación colectiva, es el sindicato quien presiona este bono. Nadie imaginaba que iba a haber un bono de pronto por ampliación de la legislatura. Por Williams ha dicho que no quería darlo, que Moyano presionó y presionó. Que yo no quiero darlo, no lo doy. Soy presidente. Empecemos a entender que el presidente tiene autoridad. Pero si es una autoridad quebrantada, ¿para qué? Mejor no ha debido salir a decir que yo no quería, pero que me presionaron. No. ¿Se decide o no se decide? Igual la presidenta de la República ya no puede estar culpando a sus ministros, ella es la presidenta. Y en el Perú hay que gobernar con autoridad, pero esa autoridad se tiene que demostrar con capacidad, con conocimiento y con voluntad política. No quiero dejar de lado el tema de los niños. Se viene toda una investigación en el Congreso. El próximo jueves se va a debatir la acusación constitucional contra Doroteo, Espinosa, Flores, Vergara. ¿Cómo nota el ambiente dentro del partido y dentro de la bancada en relación a este tema? ¿Están preocupados? Yo creo que preocupa mucho. En mi caso, yo también estoy metido en el tema de los niños, o sea, también estoy siendo investigado,
Pero a mí me duele no por mí, honestamente. A mí me duele por la familia, porque muchos nos han metido en este rollo. Yo no sé por qué me están investigando en realidad. Y duele mucho por el partido. Porque hay muchísima gente que es apasionada por Acción Popular, que ama el partido. Y lo hemos ensuciado tanto que a veces uno se pone a pensar, ¿merezco seguir en esta casa o debo irme? Y duele. A los que amamos Acción Popular nos duele. Y a mí me duele que hayamos manchado tanto la imagen de Fernando Belón de Terry. ¿Por qué Pedro Castillo se refirió a los niños? ¿Por qué los vinculó a ustedes? A ver, eso creo que ha sido un adjetivo porque algunos grupos, algunos amigos de Acción Popular se reunieron con él no una vez, 2 veces o algo así. ¿Vendieron su voto? Yo no creo que hayan vendido su voto porque quien vende su voto vende su conciencia y sin conciencia un hombre no es nada. Yo he ido a Palacio de Gobierno, pero yo solo, yo no he ido con el grupo de Acción Popular. Y yo he conversado varias veces con el presidente de la República y le he ofrecido mi apoyo. Y hoy le volvería a ofrecer mi apoyo a un ciudadano expresidente para que... ¿No puso precio a su apoyo? Jamás, jamás. A mí me enseñaron a que cuando amas algo y cuando quieres algo, debes darlo todo sin esperar recibir nada a cambio. La recompensa viene de arriba y con eso yo feliz. Porque cuando el presidente se refiere a los niños, da por sentado que los tiene cooptados o cautivos, digamos, ¿no? Y eso se tiene que esclarecer en las investigaciones fiscales, porque no es justo que si unos negociaron o unos vendieron su voto, como supuestamente se hace ver, nos metan a todos, pues, ¿no? Nos metan a todos. Vuelvo a repetir, por mí yo no tengo problema alguno. Ya viví cierta etapa de mi vida, ya dejé alguna huella por ahí, pero tengo familia. Tengo 3 hijos a los que adoro y eso sí me duele. ¿Y nunca durante el periodo congresal usted miró la votación allá en la tabla, digamos, en el espacio que tienen para la aparición de las votaciones y no entendió la votación de algún correligionario suyo? ¿No le sorprendió un voto en un sentido cuando parecía que iba a ir en otro? No, porque los que estaban parametrados en apoyo al gobierno y los que estaban en contra del gobierno era clarísimo. Eran 2 grupos muy claros. El voto que nadie lo entendía era mi voto siempre. Porque yo era claro y les decía, yo voto porque yo quiero votar así. No porque usted me diga ni porque usted me diga cómo debo votar. ¿Y por qué necesita ir a Palacio de Gobierno a demostrarle a Pedro Castillo su lealtad al país y a un gobierno que hiciera las cosas bien? ¿Por qué tiene que ir a Palacio? En el caso mío, sí. Yo fui primero por un tema de salud de un niño que ya lamentablemente está en el cielo. El papá me llamó desesperado y me dijo, por favor, quiero que alguien me ayude. A mi hijo lo van a llevar a Cuba porque es el único sitio donde pueden salvarle la vida. Bueno, dije, haremos el intento. Hablé con el presidente, le voy a contar. ¿Usted va a interceder para este niño? Sí, y el presidente aceptó. Llamó por teléfono para el avión humanitario, llamó a un hospital, creo que es donde atienden a niños, no recuerdo bien, de acá de Lima, me dio el nombre de un doctor, cogí al niño y al caballero, los llevé a ese hospital, le hicieron los análisis al niño y el médico fue claro y dijo, ya ni en Cuba ni en ningún sitio lo van a salvar, ya hizo metástasis, algo así. Entonces, denle en mejor condición de vida. En Arequipa hicimos una pollada, como más de 3.000 polladas, se consiguió algo de platita, lo apoyamos al señor, ya el niño está en el cielo. Fueron 2 días que visité para ese tema. Luego... ¿No percibe que hubo tráfico de influencias ahí? No. Cuando se trata de una vida, el tráfico de influencias queda a un costado. Si me condenan por haber intentado salvar una vida, con mucha alegría me voy a la cárcel. Segundo, visité por temas netamente de mi región. En una oportunidad vino la gobernadora regional, nos recibió con algunos alcaldes y algunos congresistas más, congresistas de Arequipa, no de mi bancada de Acción Popular. En 2 oportunidades, luego fui cuando se me invitó para reconformar o rearmar el gabinete ministerial, donde yo invité al ex canciller Maurtua, no fue a Palacio de Gobierno, él me dijo, congresista, ¿usted está seguro que el presidente va a aceptar que lo ayudemos? Él me ha pedido, le dije, no, yo estoy plenamente convencido de que sí, bueno, por usted lo haré. Maurtua se comprometió y conversamos con muchísima gente, el presidente nos entregó algunos nombres, los llamamos, se armó un gabinete, se lo puso en conocimiento del presidente y luego él dijo, me mandó un mensajito que lo tengo aún guardado, yo no borro nada de mi celular, discúlpeme señor congresista, estoy teniendo problemas con la gente de Perú Libre y mejor esto lo dejamos para después.
nunca más volví a recibir una llamada del profesor Pedro Castillo. Hasta que cuando viajó a Chile, cuando entra como presidente Boric, me invitó y yo le respondí. ¿Viajó con el presidente? No. ¿Fue por su Le cuenta? respondí que no podía porque... No, yo no fui. Okay. En ese tiempo había fallecido mi mamita y mi situación emocional andaba mal y le dije que no podía. De acuerdo. ¿Qué vamos a hacer con estos 2 años por delante en el Congreso de la República tan fraccionado, sin capacidad de emprender reformas políticas importantes? En una suerte, por lo menos de los sectores conservadores del Congreso, en contubernio con el Ejecutivo. ¿Qué va a pasar con el país en estos 2 años que tenemos por delante si no hay elecciones como aparentemente no habrá? ¿No siente usted que nada se mueve, que estamos como larvados en el tiempo? Plenamente de acuerdo con usted. Si es que alguien aquí no reacciona, el país va a seguir cayendo. Si es que no tenemos un poder ejecutivo que realmente ejecute obras en beneficio de la población y que encamine el país hacia la reactivación económica, hacia la generación de trabajo, que podría de alguna u otra forma tranquilizar el tema social y el tema político, si es que no tenemos un Congreso que ya no sea apasionado, sino que sea objetivo, podríamos generar proyectos de ley que beneficien a la población y que redunden en una estabilidad social, política y económica en el país. Mientras sigamos como estamos, el país cada día se nos va a caer más. Congresista Martínez, gracias por haber compartido con nosotros su mirada del país, de los temas de agenda. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias.